Apreciados amigos oyentes, seguidores del Ministerio Él Viene, sean bienvenidos al programa Fe Escrita. Este es el programa número 234 que corresponde al día martes 7 de febrero. Seguimos estudiando al profeta Abraham. Hoy veremos su experiencia con un sacerdote que no tenía el linaje levita, de quien ni siquiera se sabe su origen ni su descendencia, a quien Abraham le entregó los diezmos y de quien recibió la bendición de parte del Dios Altísimo. Ese hombre era Melquisedec. Pero tenemos que orar a Dios antes de iniciar nuestro estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra hoy. Danos sabiduría, danos entendimiento para comprender con exactitud tus verdades. Queremos entenderlo y también transmitirlo a otros. En nombre de Jesús te pedimos. Amén. El título para hoy es Un sacerdocio eterno. Abraham era un hombre muy rico. Tenía muchos empleados cuidando su patrimonio, su empresa. En cierta ocasión, cuando regresaba de una pelea tras haber derrotado a un enemigo llamado Kedorlaomer, Abraham viajó hasta Salem para encontrarse con un personaje llamado Melquisedec. Por el relato bíblico, Abraham lo respetaba mucho y lo reconocía como alguien superior a él, con autoridad divina. De hecho, Melquisedec era sacerdote. Él oficiaba delante de Dios allá en tierras lejanas. Dice las Sagradas Escrituras que Abraham incluso le entregó los diezmos. Y no solo eso, sino que Abraham, el hombre de fe, el amigo de Dios, fue bendecido por Melquisedec. Analicemos algunos aspectos importantes de este personaje Melquisedec. Primero, ¿quién era este hombre Melquisedec? ¿Cuál era su descendencia? ¿Quién lo unge como sacerdote? ¿De qué linaje proviene este sacerdote? Pues déjeme decirle que no existen registros bíblicos que den más información de él. Los escritores bíblicos como Pablo se limitan a decir que Melquisedec es el sacerdote sin genealogía, sin padre ni madre, sin principio ni fin. Segundo, el otro aspecto que llama la atención de Melquisedec es que él era un sacerdote. Según la ley levítica, Dios ordenó que solo los de la tribu de Leví podían oficiar en el templo, y solo los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Y Aarón también era levita, por cierto. Pero Melquisedec no era levita, mucho menos descendiente de Aarón. Sin embargo, él oficiaba como sacerdote. Dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 7, verso 11 en adelante, que Melquisedec era un sacerdote ungido por Dios y no según la ley humana. Con todas esas características, Melquisedec es el perfecto tipo o modelo para representar a Cristo. El apóstol Pablo en Hebreos 4:15 menciona a Jesús como nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Pero si revisamos la genealogía de Jesús en el primer capítulo del Evangelio de San Mateo, vemos que Jesús no es descendiente levita, mucho menos descendiente de Aarón. Jesús era descendiente de la tribu de Judá. Sin embargo, ahora él oficia en el cielo como nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pablo hace una analogía de Cristo con Melquisedec. Dice Hebreos capítulo 7, verso 16. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá y de ella nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Esto es más evidente aún cuando a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote distinto, constituido no según la ley humana, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Quién constituye a Cristo como sumo sacerdote? Fue Dios mismo. Dice Hebreos capítulo 5, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes levitas servían a Dios solo mientras vivían. No había un sacerdocio eterno. Pero Dios hace de Cristo un sumo sacerdote para siempre, un sumo sacerdote eterno, porque Cristo es eterno, sin principio y sin fin. Tercer aspecto de Melquisedec. Dice el relato bíblico que Melquisedec bendijo a Abraham. Por lo tanto, él era superior a Abraham, el padre de la fe. El sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio levítico.
Cuarto aspecto. Melquisedec, en su gesto de hospitalidad, le ofrece pan y vino a Abraham y a sus hombres. Jesús, por su parte, ofrece su cuerpo, su vida perfecta y su sangre, su vida como sacrificio para pagar la deuda del pecado del hombre. El cuerpo y la sangre de Cristo fueron representados por el pan y el vino en el ritual de la Santa Cena ofrecido por Cristo mismo a sus seguidores. Cuando les impartía el pan y el vino, Jesús les dijo: «Este es mi cuerpo y mi sangre que por vosotros es ofrecido». Comiendo el pan y bebiendo el vino, mostramos que creemos en esto. Mostramos que nos arrepentimos de nuestros pecados y que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Concluimos entonces que fue Cristo mismo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Oremos a Dios. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por constituir un sumo sacerdote que conoce todas nuestras luchas y debilidades y que es apto para compadecerse de nosotros. Gracias por ser tan comprensivo con nosotros y ahora te pedimos que aceptes esa intercesión perfecta en lugar de nuestras vidas imperfectas. En nombre de Jesús te pedimos. Amén.